Desde el punto de vista del trabajo en salud pública o del trabajo en nutrición comunitaria, ustedes recordarán que un poco el esquema se plantea como primera fase el diagnóstico, ver cuál es la situación, cuáles son los factores determinantes, para plantear de una manera más objetiva o más sobre el terreno un programa de intervención, el cual hablaremos un poquito ahora, y luego poder evaluar a medio y largo plazo si hemos avanzado, y esta evaluación nos puede plantear otra vez programas de seguimiento y programas de intervención. Ciertamente, en los programas de diagnóstico, cuanto más complejas, cuanto más completas sean las variables que incorporemos, con mayor medida podremos ajustar estos puntos que serían los factores determinantes para avanzar hacia la promoción de la salud o una alimentación y unos estilos de vida más saludables. En este caso, el estudio EMPE, el estudio de evaluación de los hábitos alimentarios, estilos de vida y estado ponderal de la población española, el acrónimo EMPE, nos plantea a través de la Fundación Eroski una serie de incógnitas que, una vez que las vayamos resolviendo, van a permitir a esta institución, que tiene una larga tradición de apoyo a la educación alimentaria a nivel poblacional, una serie de elementos que van a facilitar a través de su escuela de alimentación un trabajo, una programación más específica en relación a todos los aspectos que ven ustedes aquí: información al consumidor, seguir con los programas de educación alimentaria, fundamentalmente en el marco escolar, los talleres de capacitación, porque yo creo que la población conoce bastante bien las variables básicas de una alimentación saludable, pero seguramente le falta dar este paso de saber hacer, de implicarse, de interiorizarlo, y por qué no otras iniciativas ciudadanas o institucionales a las que se les pueda prestar apoyo con estos resultados y con esta base de datos, y también, por qué no, la posibilidad de que el grupo Eroski pueda también, a través de sus departamentos de innovación, plantear nuevos productos o nuevos retos sobre un sustrato alimentario que permitan que la población cubra mejor sus necesidades nutricionales. Y, por lo tanto, la encuesta entendemos que puede tener un recorrido muy importante para, insisto, la mejora del estado de salud en los próximos años. Como habíamos dicho, tenemos necesidad de conocer de una manera actualizada y cercana cuál es el modo de vida alimentario que tenemos en este momento, y también tener una herramienta que nos permita extrapolar los resultados a través de una muestra bien configurada, que pueda ser, como es en este caso, una muestra representativa de la población española y también de las distintas comunidades autónomas. Nos planteamos, en primer lugar, que es lo que vamos a ver hoy, estimar la caracterización del estado ponderal de la población española, distintos factores determinantes que van a incidir no solamente en la composición corporal, sino en los hábitos alimentarios, conocer también los patrones alimentarios, los perfiles alimentarios de nuestra población, sus preferencias, que tendremos luego un avance también sobre este aspecto, porque las preferencias y las aversiones nos abren el camino de cómo hacer consejo dietético de una manera que pueda llevarse con mayor adherencia al plato. Y, por último, también tipificar el nivel de actividad física y lo que es la determinación del sedentarismo en la población española, porque seguramente justifica al menos el 50% del estado de salud. Como decía antes, este es un estudio promovido por la Fundación Eroski, en el que hemos tenido la fortuna de contar, desde el punto de vista del sustrato científico, con la Sociedad Española de Nutrición Comunitaria, que es una sociedad con una larga tradición en estudios epidemiológicos, también con la empresa Spring, que ustedes conocerán, es una empresa internacional que también tiene un elevado bagaje desde el punto de vista de la investigación en el campo de la nutrición, y luego la empresa Sigma 2, que es una empresa experta en estudios poblacionales, que nos ha dado la garantía de que todos los aspectos de la muestra, grabación, etcétera, eran de alta calidad.
El proceso comenzó seguramente a últimos del año 2013, en el que fuimos planteando cómo podía ser este estudio, con distintas fases que ustedes ya conocen en los estudios convencionales a nivel poblacional: una fase de diseño, un pretest con los ajustes pertinentes, una primera fase de estudio piloto, el segundo y último ajuste, y el inicio del trabajo de campo en mayo de 2014, entre mayo del 14 y del 15, porque queríamos plantear la recogida en las 4 estaciones. Ustedes saben que también hay variabilidad estacional. Tenemos que comentar que este diseño, esta fase inicial, contó con la asesoría del Comité Científico de la Fundación Eroski, que preside el profesor Jordi Salas, que está aquí presente, y nos posibilitó pasar a la fase ya de elección de la muestra, de muestreo, muestreo politápico aleatorio, que nos asegurase recomponer todo el ámbito geográfico y expresar en grupos de edad y sexo la realidad de la pirámide poblacional española. Como les he comentado antes, contemplamos las 4 estaciones de manera aleatoria, y también el trabajo de campo se planteó con rutas aleatorias con las cuotas prefijadas, esto es, se consideraban aquellos grupos de edad y sexo que interesaban según el planteamiento teórico. Las variables que hemos contemplado son los datos sociodemográficos, que son muy importantes: nivel de educación, nivel cultural, hábitat, etcétera, historia alimentaria y dietética, consumo de medicamentos, estilos de vida, consumo de tabaco, consumo de alcohol, y también la tipificación de la actividad física y sedentarismo, al cual hemos dado un peso especial con cuestionarios diferenciados por grupos de edad, y que seguramente en un futuro cercano podremos presentar con más precisión. Uno de los elementos clave es la calidad del trabajo de campo y también la infraestructura y el aparataje, y hemos empleado elementos de medición para la valoración antropométrica absolutamente nuevos y calibrados, y que han tenido, como veremos enseguida, un entrenamiento por parte de los encuestadores. Desde el punto de vista alimentario, hemos considerado distintos métodos de manera complementaria: un recuerdo de 24 horas, un planteamiento de historia dietética. Todos estos instrumentos estaban ya validados en encuestas anteriores, y un cuestionario de frecuencia de consumo. Esto nos va a permitir, de una manera a medio plazo, estimar no solamente la ingesta habitual, sino esa propensión alimentaria y esa tendencia de consumo, que nos haga conocer el perfil estable, que al final es el que tiene el mayor impacto sobre la salud. Uno de los elementos, una de las herramientas básicas para recoger información sobre la ingesta alimentaria es tener modelos que permitan al encuestado referenciar el volumen y el tipo de consumo, y esto es un álbum fotográfico original que trabajamos con prácticamente todas las referencias posibles que el encuestado podía hacer referencia en relación a su ingesta, y que validamos convenientemente, y se presentó en la metodología y los resultados en el último congreso de la Federación Española de Sociedades de Nutrición, celebrado en Sevilla. Como ven, tenemos unos coeficientes de correlación muy estupendos, y por lo tanto nos pueden dar la garantía de que vamos a medir o a valorar aquello que ciertamente se refiere a la realidad alimentaria. También dentro de la metodología hemos incorporado un aspecto relacionado con la seguridad alimentaria, no tanto sobre la higiene de los alimentos, pero sí cómo la crisis alimentaria ha podido incidir en este aspecto de seguridad alimentaria, en que personas dejen de comprar algunos alimentos o grupos de alimentos y se focalicen en otros. O sea, cómo el aspecto de esta crisis entre el 2006 y 2013
2013 ha hecho que quizá también hay alguna pregunta un poco más dura de si hay personas que se han ido a la cama con sensación de hambre. Bueno, pues todo lo que es los cuestionarios validados en relación a este apartado. Y luego algo en lo que creemos mucho, que son el tema de las preferencias y las aversiones alimentarias, porque es el camino de recomendar o hacer consejo dietético, porque al final en el grupo de las verduras prácticamente nos da igual si se comen judías verdes y guisantes o aguacelgas y coliflor. El tema es recomendar aquello que sea mejor posicionado en la población y que, por otra parte, no solamente el primer punto sea de la primera referencia en cuanto a preferencias, sino que también tenga poco ítem en relación a los rechazos, ¿no? También un apartado especial que no presentaremos hoy, pero que en próximas comparecencias podremos comentar en relación a aspectos relacionados sobre el etiquetado o cómo el consumidor, qué elementos condicionan o se relacionan con la compra o el planteamiento de la cesta de la compra de los ciudadanos. Desde el punto de vista del trabajo de campo, tuvimos 3 impactos en los que 2 se planteaban en el domicilio y uno intermedio, que era un cuestionario autoadministrado que la mayor parte de las veces fue cumplimentado o cumplimentado en su totalidad en la segunda entrevista en el domicilio. Uno de los elementos clave, porque aquí no se trata de medir o de preguntar o de valorar solamente por tener un dato, nos interesa la calidad del dato. Y hemos tenido la suerte de contar con encuestadores profesionales que ya tienen una larga historia de colaboración en estudios sanitarios. La mayor parte habían colaborado en estudios precedentes llevados a cabo por la Administración Central, y lo que hicimos simplemente es adecuar la metodología a gente que ya tenía una capacitación previa y, por lo tanto, todos los encuestadores, insisto, por profesionales, la mayor parte sanitarios, tuvieron una capacitación individualizada en distintos puntos de España, aunque la mayor parte o los seminarios más numerosos tuvieron lugar en Madrid, y al final lo que nos planteamos fue conocer el primer nivel, aunque luego en el trabajo de campo se han realizado otros controles de calidad, pero ver desde el punto de vista de los valores antropométricos y desde el punto de vista de la recogida de información sobre la ingesta alimentaria, cómo eran los coeficientes de variación y cómo eran los errores de medición y si esto verdaderamente estaba de acorde a los estándares internacionales. Pueden ustedes ver que esta gente sabía muy bien lo que hacía y, por lo tanto, los errores los podemos achacar a errores aleatorios y no a errores sistemáticos, porque la valoración es muy interesante. Como les decía antes, trabajamos en 4 oleadas, 6.800 encuestas válidas, y este es el planteamiento de la distribución de la muestra, que representa de una manera bastante ajustada lo que es la pirámide poblacional, y ya vamos a pasar a comentar algunos resultados en relación con aspectos de la prevalencia de obesidad, sobrepeso, tipificación ponderal. Aquí tenemos donde ven ustedes la columna EMPE 2015, se refiere a sobrepeso y obesidad en población entre 3 y 18 años, niños y niñas, y el punto de corte es el percentil 85 de las curvas de la Fundación Orbegozo en la versión del año 93, y la obesidad, como hemos empleado en estudios precedentes, el punto de corte es el percentil 97 para edad y sexo, y podemos estimar que en este momento tenemos una prevalencia de obesidad en la población de este intervalo de edad, entre 3 y 18, del 22,8%. Y tenemos mayor impacto de sobrecarga ponderal en los niños más pequeños y también en aquellos que están en etapa juvenil, como pueden ver ustedes.
Si comparamos estos resultados con los mismos puntos de corte en el estudio ENQUID, como ustedes recordarán, año 1998-2000, podemos ver que en aquella época era el 3,9 la prevalencia y, por lo tanto, hemos subido 9 puntos con el mismo criterio que teníamos en estudios precedentes. Si planteamos el punto de corte con la revisión de las nuevas tablas Orbegozo del año 2011, podemos ver o podemos plantear que las tablas, seguramente las revisiones van minimizando el tema de la sobrecarga ponderal porque se adaptan ellas mismas a este aumento cuando la evolución es increciendo. Pero si hacemos el punto de corte en relación a los criterios de Cole, ustedes recordarán que son los que utilizan la IOTF, podemos ver que el criterio del año 2000 era 6,3, prevalencia de obesidad, y ahora estamos en el 11,2. Por lo tanto, también casi hemos duplicado, utilizando un criterio, utilizando otro, estamos en un punto de gran aumento de la población de la obesidad en nuestra población infantil. Y si hacemos un seguimiento con el mismo criterio, con las tablas .97, percentil 97, tablas Orbegozo del 93, y podemos ver el PERSEO, un estudio hecho también a nivel estatal en 14.000 escolares, o el estudio Aladino, que ustedes saben, referenciado en la Administración Central, o el estudio actual, pues podemos ver cómo del 17% aproximadamente el año 2008-2009 hemos pasado al 24,2% en este tramo de edad de 6 a 9 años, que suele ser un poco la referencia a nivel de organismos internacionales. Si planteamos el intervalo de lo que es población adulta entre 18 y 64 años, considerando los puntos de corte de la Sociedad Española para el Estudio de la Obesidad, que es lo que hemos manejado previamente, pero al fin y al cabo son los mismos que los de la OMS en relación al índice de masa corporal igual o superior a 30, podemos estimar que en este momento tenemos una prevalencia del 19,8 y veremos enseguida que también en este modelo hemos aumentado. Aquí tenemos algunas referencias que veremos enseguida. Insisto, estamos en población adulta, entre 18 y 64 años, y podemos ver cómo la obesidad mórbida, que creo recordar en un artículo colaborativo con el doctor Miguel Ángel Rubio de hace 5 años, recuerdo de memoria que estábamos en un 2% y podemos ver que también se ha duplicado al 4,7% obesidad mórbida, índice de masa corporal por encima de 35. También en los ancianos, que veremos enseguida, hemos aumentado un poco y tenemos una valoración importante en relación a lo que sería esta sobrecarga ponderal que vemos en la columna roja, subrayado ahí el 36%. Este sería un poco la descripción, no de población adulta, sino de los que son mayores de 18 años, todos, o sea, 65, también incluimos hasta los que tienen 90 años, y podemos ver que tenemos en chicos un 23%, en mujeres un 24%, y por lo tanto seguimos teniendo un normopeso relativamente modesto, que en ocasiones no llega al 50% de la población. Si comparamos con un estudio previo, ustedes recordarán el estudio Dorica, que lo que hizo era una compilación de todas las encuestas nutricionales realizadas en España desde los años 98, que fue la del País Vasco. Entonces se incluyó Cataluña, Canarias, Andalucía, todas las encuestas que había en ese momento. Entonces se establece en aquella época un 15,5 de prevalencia de obesidad y, por lo tanto, comparativamente con lo que tenemos ahora, pues también pueden ver que hemos subido en población adulta 4 puntos largos en relación a esta prevalencia. Si planteamos chicos y chicas, pues podemos ver que los chicos han aumentado de manera importante 7 puntos, tenemos 20,8 versus 13,2, y en colectivo femenino 18,6 versus 15,5.
Si nos referimos a nuestros mayores, población de 65 más años desde el punto de vista técnico, podemos ver que la prevalencia, o sea, que este aumento es muy moderado, o sea, hemos aumentado aproximadamente un 1%, pero seguimos teniendo una prevalencia importante y en esta edad cambia la tendencia y hay más mujeres con obesidad que hombres. A pesar de su supervivencia, de mayor supervivencia, hay mayor número de mujeres obesas en la tercera edad. Aquí podemos ver un poco el panorama en mayores de 18 años y le llamo su atención en este 7,2 de obesidad mórbida en el colectivo femenino, que nos debe de alertar que no solamente estamos aumentando en mayor o menor nivel la prevalencia de obesidad, sino que estamos teniendo un porcentaje importante de gorditos, ¿eh? Y por lo tanto, yo creo que es hora de plantearse acciones muy bien estructuradas. Y podemos ver también en el otro extremo, población con bajo peso, sobre todo en el colectivo femenino 2,4, que esto también ha aumentado, seguramente no llega a un punto en relación a datos anteriores. Uno de los elementos más relacionados con factores de riesgo cardiovascular, ustedes recordarán, en la circunferencia de la cintura, el índice cintura-cadera, todos estos elementos, el índice cintura-altura, todos estos elementos hacen presagiar, que son indicadores antropométricos, hacen presagiar la presencia de factores o de comorbilidades asociadas en personas, sobre todo, que tienen el valor por encima del percentil 97. Y casi seguro que personas que tienen la circunferencia de la cintura en valores extremos tendrán hipertensión, hipercolesterolemia o tendrán factores asociados. Y podemos ver cómo de riesgo muy aumentado, según el criterio de la SEDO y también de la OMS, por lo tanto, en hombres, circunferencia de la cintura por encima de 102 centímetros o mujeres por encima de 88, tenemos el 24,1 y el 39,5 de las mujeres. Y por lo tanto, no solamente hay que hablar de obesidad, sino de esta obesidad abdominal que seguramente planteará una sobrecarga grasa a nivel visceral o perivisceral. Y comparativamente con el estudio Enrica, también vemos pues, que estamos más o menos en esa línea de que tenemos un problema serio desde este punto de vista. Si comparamos el estudio Enrica con los resultados del estudio EMPE, pues podemos ver que en algunas cosas, sobre todo en chicos, hemos mejorado y en algunas cosas, sobre todo en chicas, estamos empeorando. Y seguramente, aunque siga habiendo mayor prevalencia del colectivo masculino, me refiero en edades intermedias, la cosa también se está moviendo en las chicas. Si planteamos qué está pasando por comunidad autónoma, ustedes saben que había una tendencia en el pasado de mayor prevalencia en Andalucía, en Comunidad de Murcia y Canarias, pues podemos ver que en este momento el panorama ha cambiado un poco. Canarias se mantiene alto pero estable, Andalucía alto también pero estable, pero hemos detectado un aumento importante de la sobrecarga ponderal en la Comunidad de Aragón y en Asturias. Y por lo tanto, antes también en Galicia teníamos una prevalencia elevada, pero ahí son entidades emergentes que habrá que investigar si tienen algo que ver con el factor migratorio o con otro tipo de elementos que profundizaremos en un futuro. Y seguimos teniendo a 3 comunidades con bajo índice de sobrecarga ponderal. La que tiene más bajo es las Islas Baleares, después el País Vasco y Cantabria. Y por lo tanto, bueno, pues estamos en una zona, creo que hay gente de Cantabria y por lo tanto podemos celebrar que estamos en buena línea y que deberíamos también mejorar o mantenernos ahí. Si planteamos qué está pasando en relación al Lorica, que no tenía exactamente comunidades autónomas, sino zonas geográficas, pues podemos ver que efectivamente en casi todas las comunidades ha aumentado, pero especialmente en estas dos que habíamos planteado, como son Aragón y la comunidad asturiana,
y, por lo tanto, tendremos que trabajar quizá de manera más intensa en esas zonas. Si comparamos con qué está pasando en el mundo, ustedes recordarán que no solamente tenemos prevalencias de obesidad en mujeres adultas en Estados Unidos, sino que las mayores prevalencias se dan en países árabes, ¿no? En todos los países árabes la prevalencia de obesidad en mujeres es muy importante. Aquí lo tenemos, que la campeona es Arabia Saudí, y donde tenemos el estudio EMPE. Por lo tanto, estamos hablando de población adulta, tenemos una posición intermedia, ¿no? En este momento, utilizando los mismos criterios que se utilizaban en lo que era la IOTF, que en este momento es la World Obesity Federation. Si planteamos el tema en hombres, podemos ver que el panorama es un poco diferente, y estamos también en una posición intermedia baja, donde siguen estando Estados Unidos, México y otros países a la cabeza, y nosotros, insisto, estamos pues en una posición intermedia. Si lo planteamos en niñas y en niños, podemos ver cómo estamos también en una posición quizá un poquito intermedia alta, donde México, sobre todo México en este momento, es el que lidera la obesidad infantil, pero también Estados Unidos y el Reino Unido, con datos muy preocupantes. En un futuro próximo vamos a recomponer los resultados planteándonos con 1 o 2 Z-scores para poder acoplarlos a lo que es el proyecto COSI, el proyecto europeo, en el cual pues, en estos intervalos de edad de población escolar o de los primeros años de la población escolar es donde seguramente es el punto donde debemos de hacer una mayor incidencia, o uno de los puntos, porque yo creo que la prevención de la obesidad se debe de comenzar seguramente en la etapa preconcepcional, seguir durante el embarazo y incidir ya en estos 1000 primeros días, que son claves, como todos conocerán. Desde el punto de vista de cómo ha evolucionado el tema de la obesidad en la población escolar, podemos ver el primer estudio, usted recordará, el estudio PAIDOS del año 1984, dirigido por el profesor Bueno, de Zaragoza. Teníamos pues una prevalencia relativamente modesta, y como ahora el estudio EMPEN nos plantea datos preocupantes que no son que son muy similares a los países del entorno, pero que ciertamente son cifras altas, ¿no? Como ven ustedes, el 22% en este tramo de edad 6 a 13 años. Si lo valoramos en el País Vasco, podemos ver también cómo se ha duplicado con el mismo criterio, en el País Vasco estoy hablando en este momento, entre los datos del estudio ENQUID o los datos EMPE. En este momento estamos en un 18%, con criterios percentil 97, y también es un dato que debíamos de interiorizar y reflexionar. Por el contrario, en población adulta ya habíamos visto este perfil en el estudio INUT-2 que planteamos el año 2001, y vemos que se mantiene estable, o sea que la población adulta algo estamos haciendo bien, también algo se está haciendo bien desde las instituciones y también desde seguramente otros organismos, porque en población adulta mantenemos estable la prevalencia de obesidad, lo cual es una buena noticia. Algunos puntos para ir terminando. Un avance en lo que son los criterios de frecuencia de consumo por grupos de alimentos, y podemos ver que seguimos fallando en frutas y verduras, y estos son unos elementos clave no solamente en relación a la obesidad, sino en relación a todos los indicadores de salud. Estamos un poco mejor en legumbres y también relativamente bien en pescados. Y si hacemos un conglomerado de determinantes en relación a la obesidad en población adulta, me estoy refiriendo ahora a nivel general, a nivel estatal, podemos ver que los factores que están incidiendo de manera más potente es la clase social. A medida que descendemos en la clase socioeconómica y también cultural, la prevalencia de obesidad es mayor.
también el punto de sedentarismo que ha acogido como una entidad nueva, aparte de la actividad física, y la actividad física también interviene de manera que planteamos en este clúster parte de la solución: mayor consumo de frutas, verduras, mayor actividad física y menor sedentarismo son las recetas que, desde luego, desde el punto de vista epidemiológico, nos dan un panorama más favorable en relación a la composición corporal y a la prevalencia de obesidad. Y no descubrimos nada nuevo, sino que nos retrotraemos al documento mixto FAO-OMS del año 2003, en el que se decía claramente que los factores de riesgo más importantes asociados al sobrepeso y a la obesidad eran bajo consumo de frutas y verduras y escasa movimiento, escasa actividad física. Y por lo tanto son elementos que son relativamente fáciles de promocionar y de explicar, y aquí tenemos un poco el camino en los profesionales de la salud y los organismos para trabajar. Por lo tanto, las conclusiones de este estudio, el estudio EMPE impulsado por la Fundación Eroski, nos plantea una prevalencia de obesidad en la población infantil y juvenil del 22%, ha aumentado 9 puntos en los últimos 15 años. Si utilizamos el criterio de Cole o los de la IOTF, son 5 puntos, tanto en varones como en mujeres, y ya hemos visto que suponen el doble de prevalencia. En población adulta también hemos aumentado al 19,8 y tenemos un 23% si consideramos toda la población adulta, incluidos los mayores de 65. Específicamente en población anciana tenemos una prevalencia elevada, el 36%. Hemos evolucionado 4 puntos por arriba. Tenemos un peso bajo que ya en chicas supera el 2,7. Tenemos una obesidad mórbida que, aparte de ser una sobrecarga asistencial, es un problema serio para las personas que lo padecen, y desde luego el recorrido entendemos que es prevenir que no llegara a esta situación. El punto de la obesidad abdominal, que seguramente será un eje relacionado, con factores de riesgo cardiovascular, pero que seguramente será un eje también relacionado con otras enfermedades crónicas. Lo tenemos en este momento elevado pues casi en una tercera parte de la población. Tenemos prevalencias importantes en Aragón, Asturias y Andalucía, teniendo en cuenta que Canarias sigue teniendo una prevalencia alta, aunque se mantiene estable, y prevalencias más afortunadas en las Islas Baleares, País Vasco y Cantabria, como habíamos comentado. La prevalencia de obesidad en Euskadi permanece estable en población adulta, no así en población infantil, como hemos comentado antes, que ha sufrido una considerable aumento. En relación a la ingesta alimentaria, tenemos el hándicap de frutas y verduras. Yo creo que es relativamente fácil el trabajar esto y relativamente fácil, pero tenemos que propiciar su consumo, el explicar a las personas que se consume más fácil si se oferta pelado, una serie de elementos que tendríamos que trabajar con mayor determinación. También el tema socioeconómico, seguramente el tema de las transiciones alimentarias en población humilde, población emigrante, serían otro de los focos donde tendríamos que trabajar. Y, desde luego, el problema que tenemos desde el punto de vista de la sobrecarga ponderal, entiendo que es importante en casi todas las comunidades españolas, y creo que es el momento, no solamente desde la Fundación Eroski y desde su Escuela de Alimentación, sino en todos los profesionales de la salud y todas las instituciones. Entiendo que de una manera coordinada estamos en el punto de trabajar para, por lo menos, estabilizar la situación y en los próximos años intentar mejorarla. Eskerrik asko, muchas gracias.